Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Fecha especial porque estamos a días de que inicie la campaña electoral. Ya hemos visto cómo desfilan algunos de nuestros candidatos a la presidencia, a las alcaldías y a las diputaciones, haciendo una suerte de entre que sí estoy en campaña, no estoy en campaña, qué estoy haciendo, pero lo que más nos ha llamado la atención es precisamente esas promesas electorales. Esas promesas electorales que no son de ahora, son promesas electorales que muchas de ellas se repiten cada 4 años porque los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Vamos a analizar esta noche esas promesas vacías, esas promesas sin sentido, esas promesas populistas electorales de politiqueros versus lo que de veras necesitamos como Guatemala, como guatemaltecos y como país. Y es precisamente esos proyectos de país, esos proyectos de Estado, esos proyectos de nación que carecemos muchas veces, que hemos pasado 8, 20 años con algunos problemas que en vez de mejorar agudizan, porque no hay una voluntad política de proyectos de país, no hay una voluntad de los diferentes organismos del Estado de querer resolver esos problemas de fondo. Y para eso nos acompañan, como siempre, en este programa analistas de lujo, analistas de primer nivel. Vamos a presentar a la licenciada Claudia del Águila. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Y también nos acompaña el licenciado Elder. Bienvenido, Elder. Muchas gracias, Joseph. Bien, vamos a iniciar entonces por esas... Vamos como se dice en buen chapín, vamos con el tema de desgranar la mazorca. Vamos paso a pasito. Y es precisamente las promesas de campaña que nos han venido vendiendo los últimos 8, 10, 20, 12 años, que son precisamente exactamente las mismas. El tema de seguridad. Vamos a sacar al ejército a las calles. Todos venimos escuchando lo mismo. La pena de muerte. Ha sido un tema también, es una promesa de campaña que hemos venido repitiendo en temas de seguridad. Vamos a endurecer las penas. Son promesas en temas de seguridad que hemos venido repitiendo y que hemos venido escuchando año con año. Y si nos vamos al otro lado, el tema de infraestructura es exactamente lo mismo. Vamos a construir 20 kilómetros de carreteras, 0 baches en los primeros 6 meses. Una de las promesas que escuchábamos con anterioridad. Vamos a crear un tren bala y un largo etcétera de promesas vacías. Vamos con la licenciada Claudia. ¿Cómo identificamos, licenciada, esas promesas vacías, esas promesas sin sentido? ¿Y cómo es de importante que los candidatos que nos están viendo seguro esta noche sepan que lo que queremos los guatemaltecos son proyectos de país, proyectos que generen verdaderamente empleo, desarrollo para Guatemala? Sí, yo considero que la promesa que esperan escuchar todos los guatemaltecos, como tú bien lo dices, es el empleo. O sea, cómo se generan en el país más oportunidades de empleo. Tenemos una necesidad de generar 400,000 empleos al año, ¿verdad? No estamos generando ni siquiera 100,000. Y también por otro lado vemos el tema de la informalidad. Entonces estos empleos que se tienen que generar también tienen que ser empleos formales, ¿verdad? Para que el país realmente se pueda desarrollar. Así que nosotros por eso es que planteamos específicamente en la propuesta que AGEXPOR presentó a los candidatos presidenciales más exportaciones, más empleos, porque sí vemos que las exportaciones son un camino para poder generar esos empleos formales que el país necesita. Muy bonitas sus iniciativas, licenciada Claudia, y como AGEXPOR también, porque pues hemos visto las promesas sin sentido que tienen los candidatos y es bueno, aquí está un plan, aquí está un proyecto, pues úsenlo y comprométanse. Elder, ¿cómo ves ese tema de las promesas vacías, de esas promesas para endulzarle el oído a los guatemaltecos, sin embargo no carecen de sustento y muchas veces no tienen esa visión a largo plazo? Totalmente, yo creo que un aspecto muy importante que debemos de recordar es que el ciudadano actual está mucho más informado que el ciudadano de hace 4, 8, 10, 20 años en Guatemala y a nivel mundial. Yo creo que un aspecto también muy importante a considerar es el papel de las redes sociales. Yo creo que eso a cualquier escala es algo que nos puede ayudar en estas elecciones y en nuestras manos tenemos el poder de realmente evidenciar que alguna promesa carece de sustentabilidad fáctica por el hecho de que, primero, saber si realmente tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. Segundo, si es factible en la legislación actual. Por ejemplo, eliminar por completo o aplicar la pena de muerte. Creo que
los políticos actuales creo que están llamados a tener un equipo de mesas que los asesoren técnica y profesionalmente para dejar de caer en inconsistencias que al final los pueden llevar a algo que van a ser las mismas promesas de siempre y que el votante solo va a elegirlos porque no le queda de otra. Licenciada, usted hablaba precisamente del empleo y le soy sincero, no he tenido yo conocimiento de los últimos candidatos en las últimas elecciones que hayan tenido un proyecto formal para el tema del empleo. Hemos escuchado pues, que Guatemala va a ir al Mundial, que el Bono 15, el Tren Bala, digamos, hemos escuchado propuestas en ese sentido, más precisamente para ganar la simpatía, pero en temas de empleo, creo que, y ustedes no me dejan mentir, creo que hace tal vez unos 4 años que escuché un candidato que iba a hacer los primeros 100 días, iba a generar 50,000 puestos de empleo. Solo nos dijo la cantidad, no nos dijo cómo, eso fue, digamos, ese es el gran tema, el cómo, ¿no? Sí, definitivamente, ¿verdad? No es solo decir el qué, sino que el cómo se van a generar esas necesidades de empleo que tiene el país. Y tiene razón, o sea, en los discursos de los candidatos vemos a veces no temas económicos, temas técnicos sustentados, sino que más bien temas políticos que lo que buscan es atraer el voto, ¿verdad? Con un espejito. Pero ya sabemos, como bien lo dijo Elder, de que las redes sociales ahora pues están por todo el país y podemos estar mejor informados. Y por eso, digamos, nosotros sí planteamos en la propuesta que realizó Agexport el cómo, a través de 5 apuestas estratégicas y apostándole al tema de la exportación. ¿Y por qué? Porque la exportación tienes tú, sin esa necesidad de generar 400,000 empleos anuales, solo los vas a poder generar y dar trabajo a esos millones de guatemaltecos que lo necesitan si acceden a un mercado mundial que es mucho más grande y es con mayor poder adquisitivo. O sea, no podríamos en el país estar trabajando esos 1.7 millones de guatemaltecos que planteamos nosotros en nuestra propuesta y estar produciendo ropa, frutas, vegetales. ¿Cuántos millones de docenas de ropa producen? ¿Cuántas libras de exportación de vegetales, de frutas se generan? No las podemos consumir aquí, así que las tenemos que mandar al mercado mundial. Y muy importante, que creo que Elder ahí va a coincidir conmigo, en el tema de la exportación de servicios, ¿verdad? No solamente productos, sino que también servicios. Licenciada, usted tocó temas bastante técnicos, bastante profesionales, digamos. Los 5 pilares, su proyecto es muy bueno, yo ya tuve la oportunidad de verlo. Sin embargo, Elder, tenemos candidatos con este perfil técnico. Realmente tenemos esos candidatos que sean estadistas, esos candidatos que nos puedan decir, esto quiero hacer, lo voy a hacer A, B, C, en cantidad de tiempo. Es un proyectito de esos que tus alumnos te presentan en la universidad, un proyectito técnico bonito, un plancito así ejecutable, realista, con bases. Tenemos ese perfil de candidatos. No nos vayamos a las presidenciales, vámonos a esos proyectos locales, las municipalidades. ¿Tenemos esos perfiles? Yo creo que es, y no es por ser pesimista o por realmente solo ver los defectos en las personas que se postulan, que yo creo que requiere un cierto grado de valentía, valor, el hecho de poder postularse a un puesto político, pero yo no veo a la fecha un plan elaborado por una persona que esté haciéndolo con bases técnicas y sólidas. Yo creo que lamentablemente, y les soy honesto, tengo alumnos, incluso desde el colegio que los tuve, que ya están corriendo para una posición política actualmente, y dices, ¿qué experiencia pueden tener? Y no con eso estamos como en los trabajos, ¿verdad? Que te dicen, requerimos 5 años de experiencia, y bueno, me acabo de graduar, entonces no soy apto para ello. Pero sí por lo menos el hecho de, bueno, saber que están estudiando algo afín. Ahorita en Guatemala por lo menos ya tenemos algunas escuelas que preparan de esa forma, tanto aquí como en el extranjero, que la persona realmente pudiera estar apta, calificada en la arena política. Yo creería que nos daría un enfoque distinto al populismo que creo que vamos a estar viendo en estos próximos días. Licenciada, uno de los principales puntos precisamente de tener a gente estadista, gente
que tenga una visión de país es precisamente porque hay que ir pasito a pasito. Si queremos lograr un desarrollo como país, si queremos lograr un desarrollo a las comunidades donde tienen que llegar, pues la infraestructura creo que es el primer punto y creo que es el primer pilar. Tenemos pedazos de carreteras, tenemos un Congreso de la República que aprobó a principios del 2022 un rescate a las carreteras que aún estamos esperando aquí sentaditos, ¿cómo fue ese rescate a la infraestructura vial? Es un tema muy importante, es un tema muy relevante, sobre todo por el hecho de que de esa forma, que no tenemos otra forma de llevar el desarrollo. Lamentablemente Guatemala, y aunque hayan hecho ya propuestas de un tren, vemos un proyecto de tren donde dos presidentes se subieron a nuestro trencito ese que anda en la zona 1 ahí, pero al final no es un proyecto real, no es un proyecto certero. La única parte en la infraestructura son las carreteras, es la única forma que tenemos. ¿Cómo ve esa parte? ¿Por qué es tan fundamental ese pilar? Sí, definitivamente el tema de infraestructura y logística agregaría yo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la necesidad de infraestructura vial, carreteras puerto a puerto, frontera a frontera, inversiones que tienen que realizar los puertos para volverse más competitivos, más productivos en maquinaria, en dragados, en muelles, en patios, pero no dejemos también de lado los caminos rurales. O sea, el 37%, digamos, de la infraestructura vial en Guatemala está compuesta por los caminos rurales, y de un análisis que se realizó, únicamente 622 kilómetros están en óptimas condiciones. Y aquí quisiera yo plantear una iniciativa muy buena, es una iniciativa pública-privada, que se ha venido, digamos, trabajando desde hace aproximadamente 3 años y que consideramos que debe continuar, y es esa estrategia del Plan Guatemala No Se Detiene, que en el eje de infraestructura ha conformado una mesa en donde tanto actores públicos como privados nos hemos sentado y hemos definido 52 proyectos de infraestructura que necesita el país, que representan 6.500 millones de dólares de inversión. Es una inversión, por supuesto, que va a requerir al menos 3 años de gobierno, pero por algo tenemos que empezar. Es que precisamente, licenciada, son proyectos de país, son proyectos de Estado, proyectos de nación, y no proyectos de 4 años, que lo que hizo el que estaba antes de mí, ¡prum!, lo voto y hago otro nuevo. Así es, y entonces son, digamos, están listados en nuestra propuesta el proyecto, de dónde a dónde, qué comprende y el monto a invertir. Y también en caminos rurales hemos identificado más de 400 kilómetros de caminos rurales que es necesario contar para que la producción agrícola se pueda potenciar y salir en mejores condiciones. Pero dejemos lo agrícola, lo artesanal, el turismo, ¿verdad? Que sea más fácil para los guatemaltecos y los turistas internacionales ir al interior. Totalmente, usted tocó un punto muy, muy importante, es el tema de logística. Vamos a poner, usted puso muchos ejemplos, pero creo que Elder nos aborde un poco el tema tanto de logística como el tema del transporte. Y un ejemplo que pone un catedrático precisamente, creo que te dio clases, es que nosotros tenemos el método de Picopito. A mí eso se me hace... ¿Te marcó? Me marcó. Se me hace tan gracioso porque al final es real. Tenemos el sistema del Picopito. Total. Y por el otro lado, qué importante también manejar temas turísticos, porque obviamente Guatemala debería ser, y su principal, y cada uno de los presidentes, los vicepresidentes, los candidatos a alcalde, los diputados, todos en conjunto deberían de ver el potencial que tiene Guatemala como destino turístico y la plata que estamos dejando ir, porque no tenemos siquiera un sistema de transporte que nos lleve a los lugares turísticos. Que también entra el tema de, voy a ir a almorzar a Antigua, ¿cuánto queda? Ah, está cerca, porque yo aquí veo que está a 50 kilómetros, pero esos 50 kilómetros, ¿cuántas horas son para ir a Antigua? Totalmente. Elder. Yo creo que aquí lo que debemos de pensar y reflexionar es el papel del gobierno. Y yo sí le pediría a nuestros flamantes candidatos que se pongan a pensar. Yo creo que aquí con la iniciativa que Claudia nos trae de Ajexport, es un llamado a que el gobierno, el Estado no está solo y que ellos no son los únicos responsables para erradicar los problemas de fondo que tenemos en Guatemala. Yo creo que nosotros estamos llamados como sector privado, sector público, a hacer estas alianzas y realmente ver un proyecto de nación, un proyecto que no solamente beneficie a mis amigos, que solamente beneficie a los que yo ya pacté en mi campaña, financistas, a los financistas, sino que realmente podamos llegar al otro nivel, en donde se pueda hacer una amalgama
de muy buenas ideas, porque yo no estoy en contra que tengamos muy buenas ideas dentro de las campañas políticas, pero sí estoy seguro que tenemos muy malos mecanismos para poder llegar a tener la realización de esas buenas ideas. El punto aquí también es analizar de fondo cómo hacerlo, cuánto nos va a costar y si tenemos la infraestructura para hacerlo. Sobre todo por el tema de llevar precisamente el desarrollo de esas comunidades por carreteras que no hay, no existen, son pedazos si vamos, los que hemos tenido la oportunidad de viajar al interior y ver las carreteras rurales, pues nos damos cuenta que aquí estos pedazos de carretera que tenemos son un lujo, porque allá son pequeños espacios llenos de piedras y todo, donde tienen que llegar a sus lugares. No llegamos al tema de educación, el tema de las escuelas, la travesía que tienen que hacer nuestros niños para llegar a sus lugares de escuela. Y otro punto precisamente que es relevante es dónde queda la parte humana en los proyectos de Estado, los proyectos de nación. ¿Dónde queda esa parte de, bueno, cómo vamos a echar a andar estos proyectos de infraestructura? Pues con la gente. ¿Cómo vamos a echar a andar estos proyectos de logística y poder quitar el fenómeno de los picopitos? Pues tecnificando a la gente. ¿Dónde queda esa parte en las promesas vacías de los candidatos? ¿Dónde queda la gente precisamente, Claudia? Definitivamente otro gran reto, como tú bien lo mencionas, es el capital humano, ¿verdad? ¿Cómo estamos como país preparando a nuestras personas? No digamos a nuestros jóvenes, sino que desde que están en el vientre de la madre, la primera infancia, cómo estamos combatiendo los temas de desnutrición crónica que ahorita impiden que un desarrollo integral y el desarrollo, digamos, en todo su potencial del ser humano. Y tenemos por otro lado también la deserción escolar, que 3 de cada 4 personas que entran al ciclo escolar desiertan. Tenemos que 36,000 profesionales de 170,000 que ingresan a las universidades se gradúan. Entonces tenemos también ahí todo un déficit de formación y aprendizaje, y nosotros lo que planteamos es aprovechar esas tendencias del nearshoring que están ahorita y que estamos cercanas al mercado más grande del mundo, Estados Unidos, y poder enfocar al aprendizaje del idioma inglés, ¿verdad? Los contact centers tienen una capacidad de absorber 16,000 plazas nuevas al año y solamente estamos generando 1,000 por el tema del idioma inglés, o sea, hay una oportunidad. El gobierno ha puesto un fondo de becas de $16 millones al año, pero esto no alcanza, deberíamos de tener por lo menos $60 millones al año. Y muy importante el tema de las capacidades técnicas y gerenciales. Temas que al final uno dice, wow, el plan se oye muy bien, pero nuevamente regresamos a nuestra realidad, Elder. Esos caminos rurales, esas escuelas, esos proyectos de educación. Sé que tienes mucha experiencia en temas de educación por medio de Fundación Azteca. ¿Cómo hacemos para que estos proyectos que son de nación de veras lleguen a la gente, que es la que va a hacer, al final la gente es el motor que mueve la economía guatemalteca? Y les dejo un dato frío, un dato de esos que le chinan la piel. El mayor producto de exportación que tiene Guatemala es su gente. Total. Yo creo que cuando podemos hacer alianzas como las que hacemos desde Fundación Azteca y poder hacer estos mecanismos de apoyo en la cual el gobierno nos facilita una escuela en funcionamiento, cómo la iniciativa privada puede venir y apoyar ese tipo de esfuerzos y unir fuerzas y poder hacerlo de una mejor manera. Yo creo que yo puedo ver que a un corto plazo, pero más a un mediano y a un largo, lo que más nos debería de importar a nosotros es el hecho de hacer alianzas y ser realistas en la capacidad que tenemos. Porque si el Estado o el gobernante considera, no, yo voy a erradicar cualquier problema, lo que decía Claudia hace un momento, de desnutrición crónica, es una promesa magnífica. Yo voy a remozar las escuelas para que tengan una mejor condición, magnífica. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Qué herramientas va a utilizar? ¿Qué recursos disponibles tiene en este momento? ¿Será que es posible? ¿Será que es viable? Y ahí es donde nos quedamos muy cortos. Y creo que puede ser no por el político, sino por la condición que se encuentra.
el sistema precisamente, claro. Elder. Cuando hablamos de educación, tenemos que ver el sistema en el que se encuentra, en manos de quién están los niños guatemaltecos. Por poner un ejemplo claro, estos pactos colectivos que son inviables ya a la realidad nacional. Sé que en su momento se hicieron con una naturalidad y con un espíritu, pero se han desvirtuado a lo largo de los años. Y tenemos figuras sindicalistas como Joviel Acevedo, diciéndolo con nombre y apellido, que al final no van a permitir que el proyecto, que los procesos se den, porque simplemente el sistema está para este tipo de personas. Vamos al primer corte y regresamos porque todavía nos faltan pilares estratégicos que tocar de estos proyectos de país que necesitamos y no promesas de campaña, señor candidato. Ya de eso ya no nos dan a tol con el dedo. Vamos al primer corte y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste, analizando esas promesas de campaña que estamos acostumbrados en época electoral. Estamos a días de que den la bandera y veamos a aquellos políticos empezar con sus promesas vacías y con esas promesas populistas, que si van a llevar a Guatemala al Mundial, que si vamos a descubrir quién fue el que asesinó a Tecumán y un largo etcétera de promesas sin sentido. Y precisamente hablábamos con mis invitados de la necesidad de tener proyectos de país, proyectos donde de veras se busque el bien común y el desarrollo. Y una palabra clave para el desarrollo de Guatemala como tal es el desarrollo sostenible. Buscar precisamente por medio de capital humano, por medio de la tecnificación de nuestros guatemaltecos, de la gente, porque al final, como bien mencionábamos en el bloque anterior, el mayor producto de exportación que tiene Guatemala es su gente, con el tema de las remesas, con el tema de la migración, esos dramas humanos que hemos vivido, y cómo los gobiernos tienen esa responsabilidad, no tanto de darnos a tol con el dedo buscando esos grandes proyectos para endulzarnos el oído, sino de ser facilitadores de los procesos para que se den las condiciones de crear proyectos de desarrollo sostenible para que la gente se quede en el país y podamos tener, en vez de exportar la gente, exportar los servicios. Licenciada, hablemos un poco de este desarrollo sostenible que se busca. Solo acotando un tema muy importante a lo anterior y el capital humano, sí, es el tema del uso de las tecnologías, que el gobierno invierta en banda ancha, en tener internet, cobertura con la calidad que se necesita en todo el país. Eso ayudaría a potenciar mucho, no solamente la educación, sino que también la salud. Y hablando de desarrollo sostenible, también como Guatemala tenemos un gran reto. Si analizamos cómo están los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, Guatemala está en la posición 117 de 163 países. O sea, tenemos un largo trecho todavía que recorrer. Y acá nosotros como enfocamos el tema es que el país debería de tener más empresas de líderes en desarrollo sostenible. Y aquí hay varios temas que, digamos, tenemos que trabajar. Uno, todo el tema de cómo apoyamos a esas pequeñas y medianas empresas, a esos emprendedores, a esas cadenas de valor, con el tema de programas que vayan acompañándolas a poder reconvertirse para ser cada vez más verdes y también poder así aprovechar esas oportunidades que están en el mercado mundial, que te están pidiendo cada vez más los consumidores, pues más productos sanos, más productos verdes, más amigables con el ambiente. Bien, las promesas de las MIPYMES. ¿Cuáles son esas promesas que deberían de tener esos candidatos, esos proyectos precisamente de apoyo a los emprendedores? Porque hace poco salió un estudio muy bonito en redes sociales y en la parte digitales. ¿Cuál es lo que buscan más los guatemaltecos? Si completamos la palabra es cómo ser y ser una profesión. En algunos países era ser influencer, ser youtuber era uno de los que más salía en la región, y en Guatemala es cómo ser un emprendedor. El ADN del Chapín es resiliente, es echado para adelante, es chambeador, y de cuenta de eso es que precisamente yo pongo ejemplos de cómo en pandemia, en vez de bajar las remesas aumentaron en el país, porque el guatemalteco dijo, están fregados allá, pues me aprieto un poco el cincho aquí y yo mando la remesa para que a la familia no le falte nada. El guatemalteco es resiliente.
Y esos proyectos precisamente de cómo ser emprendedor, vemos que sí hay, pero son a cuentagotas, Elder. No hay un apoyo preciso para esos emprendedores. La economía de subsistencia, ese emprendedor que quiere montar un pequeño localito y que pueda tener ese sueño de ser no un emprendedor, sino después volverse un empleador, que su emprendimiento genere riqueza y genere oportunidad laboral a los demás guatemaltecos. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es precisamente el hecho de que no se toma el papel del gobierno como un facilitador de más y mejores círculos de intercambio, sino que se ve como totalmente lo opuesto, como restrictivo. ¿Cómo te cobro más? ¿Cómo te ajusto más? ¿Cómo te llevo al límite? Y por eso es que la cultura del guatemalteco es tan preciosa, porque nosotros somos resilientes, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Aunque podamos tener y amasar grandes fortunas en algunas familias, no se sabe si el día de mañana aquí vamos a tener un sistema que nos vaya a amparar. Porque ese es el problema. Aquí no nos sentimos protegidos. No hay certeza jurídica alguna. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, el guatemalteco mira qué hace. Porque el riesgo está. La cosa es cómo poder minimizarlo y que no me afecte a mí ni a mi familia. Totalmente de acuerdo. Y quiero cerrar este bloque con un último tema, y es la digitalización. Lo tocamos un poco en el bloque de la educación y en el bloque de darle poder a la gente, pero la digitalización es fundamental para el país. ¿Cuáles van a ser esas promesas, señores candidatos, en tema de digitalización? No aquellas promesas de que hay internet gratis para todos. Esas no son propuestas del país. Esos son proyectos populistas que he visto en el Congreso de la República. Licenciada Claudia. Definitivamente importante, ¿verdad? No contar con esos procesos que necesita ese emprendedor, esa empresa pequeña, mediana y grande, pero que al final son los pequeños los que más sufren, no tener digitalizados, automatizados, que nosotros podamos realizar como ciudadanos desde nuestro teléfono los diferentes trámites, es un costo a la burocracia. Definitivamente, no únicamente costo a la burocracia, sino que también hace que muchas empresas, quiebren. Si vemos que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que tenemos que sacar una licencia sanitaria, te tarda años. Un registro, entonces, o en el Ministerio de Ambiente, que han avanzado algo, pero todavía, tenemos temas ahí no digitales en cuanto a las licencias ambientales, un permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros apuntamos a que por lo menos los procesos relacionados a los negocios de estos empresarios, emprendedores, pequeños, medianos y grandes, sean 100% digitales, para poder también así evitar estos costos excesivos. Pero para lograr eso, Elder, necesitamos un gobierno verdaderamente electrónico, un proyecto de gobierno electrónico. Yo hago siempre esta analogía, y es en algunos casos, no voy a mencionar nombre de instituciones porque no tengo la seguridad y la certeza de que todavía sea así el proceso, porque hace ratos que no hago un trámite de esos porque le huyo. Pero le pedían a uno, mire, quiero hacer tal proceso, muy bien, necesitamos la fotocopia de su certificado de nacimiento. Va, perfecto. ¿Dónde me la dan? En la ventanilla 3. Y uno va a la ventanilla 3 y le dan el certificado. Ahora necesito que vaya a la ventanilla 4 y me lleve fotocopia de ese certificado de nacimiento. ¿Y dónde está la fotocopia? Allá afuera. Entonces tiene que ir uno con un documento que la misma institución le da a sacarle fotocopia y volverlo a meter en el mismo sistema. Elder, perdón que me sienta tan frustrado en esta parte, pero si es una burocracia. Yo creo que en la burocracia hay muchos actores que salen afectados, pero el más afectado es la persona más necesitada. Y eso somos todos. Cuando nosotros requerimos una solvencia, requerimos que se nos haga un trámite, siempre caemos en las manos de personas que en su mayoría nos entorpecen aún más los procesos. Y yo me recuerdo muy bien que estuve en un congreso hace un par de años con una persona de Estonia, y él me decía, mi país es totalmente digital, es un gobierno digital al 100%, pero aquí corremos muchos riesgos que se puede pensar, no, pues va a haber algún fraude, va a existir algún tipo de incertidumbre, pero cuando lo vemos en los trámites de a pie, creo que es una buena herramienta para poder implementarlo.
Bien, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Pues abordamos, creo que, los puntos necesarios para que la gente ahí en casita pueda diferenciar precisamente entre esas promesas de campaña vacías y sin sentido. Usted las identifica y seguro vamos a hacer este ejercicio. Le voy a dar un par de minutos para que piense ahí cuáles son esas promesas más sin sentido que ha escuchado. Y precisamente la diferencia que hay con los proyectos de país y los proyectos de nación que verdaderamente necesitamos para salir adelante como país, como nación, como comunidad, y en vez de dejar de estar viéndose el ombligo de cada candidato, de cada partido político, en proyectos que únicamente van a beneficiar a su círculo y a la gente alrededor. Bien, les agradezco mucho, licenciada Claudia, licenciado Elder, y ya sabe que todos los jueves en punto de las 10:30 de la noche nosotros le traemos otro punto importantísimo para tener otro tema en contraste. Ya sabe que próxima semana en este programa vamos a tener ya invitados que tengan que ver con temas políticos. Vamos a tener a algún secretario general de algún partido político. Vamos a rodar la tómbola y a ver quién sale. Nos vemos el próximo jueves.